Bienvenidos de nuevo a este curso de Fundamentos Metabólicos de la Obesidad, en donde ya hemos estudiado algunas de las características bioquímicas que conforman a la vida. Hemos estudiado también a la célula como un componente fundamental de la vida, así como también hemos establecido algunas características de las macromoléculas que están formando a nuestros alimentos. Bien, en esta presentación hablaremos acerca de los conceptos fundamentales del metabolismo. Vamos a establecer el metabolismo como el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo vivo y que permiten la vida. El metabolismo mantiene todas las funciones vitales del organismo, como son el trabajo mecánico, el transporte activo que las células necesitan para poder formar a los diferentes tejidos. También nos permite crecer en algunas etapas de la vida, así como también la biosíntesis de algunas otras moléculas. El metabolismo lo vamos a estudiar en dos diferentes procesos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la suma de todas las rutas metabólicas que son capaces de romper moléculas en moléculas más pequeñas, en unidades más pequeñas, que pueden ser oxidadas para la obtención de energía o pueden ser usadas para construir otras moléculas. El anabolismo, en tanto, es el set de rutas metabólicas que construyen moléculas a partir de unidades más pequeñas en donde se requieren energía para esta construcción. Se conoce también como un proceso endergónico. Durante el catabolismo, los nutrientes que se encuentran en nuestros alimentos ingeridos, vamos a digerirlos, es decir, vamos a transformarlos en macromoléculas más pequeñas para poder obtener de ellas estos productos muy simples o moléculas precursoras que pueden ser utilizadas durante la siguiente etapa, que es el catabolismo, a partir de la cual el anabolismo construye moléculas más complejas. Durante el catabolismo vamos a obtener o vamos a poder ser capaces de oxidar a las macromoléculas que provienen de nuestros alimentos para la obtención de ATP, que es decir, energía metabólica, y este ATP lo vamos a poder utilizar durante durante el anabolismo para la construcción de otras moléculas más complejas. Es por eso que el catabolismo y el anabolismo se encuentran ligados. Y esta molécula que es capaz de unir el catabolismo y el anabolismo es el acetilcoenzima A. Esta molécula, acetilcoenzima A, es en donde convergen todas las rutas metabólicas que están involucradas en el catabolismo, así como también a partir de ahí divergen todas las rutas anabólicas del metabolismo. En rojo vamos a tener las rutas metabólicas que están formando el catabolismo y en azul vamos a tener las rutas metabólicas que están formando al anabolismo. Y es decir, cuando estudiamos el metabolismo, vamos a tener una gran cantidad de reacciones químicas que van a estar ocurriendo. Para poder estudiar el catabolismo y el anabolismo, vamos a tener que involucrar o vamos a tener que agrupar una de estas reacciones en rutas metabólicas. Tanto el catabolismo como el anabolismo involucran cientos, si no miles de reacciones diferentes que se encuentran completamente interconectadas en una gigantesca red muy regulada de reacciones metabólicas. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos rutas metabólicas específicas para cada uno de los macronutrientes que podemos obtener del metabolismo. Si bien el número de reacciones que ocurren durante el metabolismo es muy grande, solamente ocurren un número muy pequeño de reacciones diferentes, de tipos de reacciones diferentes,
entre todas estas reacciones. Es decir, los mecanismos a través de los cuales ocurren estas reacciones son muy sencillos y muy pocos. Estos sencillos y pocos mecanismos nos van a dar lugar a muchas reacciones metabólicas en el organismo. Entonces, para estudiar el metabolismo, lo vamos a poder dividir en tres etapas diferentes. Tenemos la primera etapa en donde todas las macromoléculas o los macronutrientes que vamos a obtener de nuestros alimentos los vamos a digerir e hidrolizar hasta macromoléculas monoméricas. Las macromoléculas monoméricas son los compuestos o son las moléculas fundamentales que forman a cada uno de los macronutrientes. Por ejemplo, los aminoácidos son obtenidos a partir de la hidrólisis de las proteínas. Los monosacáridos, que es el caso de la glucosa, fructosa y galactosa, son monosacáridos o disacáridos que vamos a obtener a partir de la hidrólisis y de la digestión y la hidrólisis de los polisacáridos o los carbohidratos que están formando nuestros alimentos. Recordemos que nuestros alimentos están formados por carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, el glicerol y los ácidos grasos son obtenidos a partir de la digestión y la hidrólisis de los lípidos que están inmersos en las grasas que contienen nuestros alimentos. Esta es la primera etapa. Una vez que hemos obtenido estas moléculas monoméricas, ocurre la siguiente etapa. En la siguiente etapa, algunas de estas moléculas monoméricas son degradadas hasta obtener algunas moléculas más pequeñas que vamos a poder utilizar directamente en el anabolismo, pero gran parte de estas moléculas monoméricas van a ser oxidadas hasta un compuesto que es intermediario, que ya estudiamos, que es la acetilcoenzima A. Es decir, en la segunda etapa, las moléculas monoméricas, como los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos y el glicerol, son oxidadas hasta piruvato o acetilcoenzima A, que son dos de las moléculas centrales en el metabolismo, para poder continuar con la tercera etapa, que es la oxidación por completo del piruvato y del acetilcoenzima A hasta la obtención de energía. Entonces, en la primera etapa, degradamos a las macromoléculas hasta moléculas monoméricas. En la segunda etapa, las moléculas monoméricas son degradadas hasta intermediarios metabólicos como el piruvato o la acetilcoenzima A. Y en la tercera etapa, el acetilcoenzima A y el piruvato son oxidadas hasta la obtención de energía. Es decir, en esta etapa es en donde obtenemos energía metabólica. Algunos de los cambios que ya dijimos que ocurren en estas reacciones metabólicas los vamos a poder agrupar de acuerdo a cada una de las reacciones, más bien al conjunto de reacciones que se encuentren relacionadas con el metabolismo de una molécula monomérica en específico. Por ejemplo, la ruta metabólica que degrada glucosa específicamente, que es una molécula monomérica, hasta piruvato se conoce como glucólisis. Es una ruta metabólica que ocurre en 10 pasos, es decir, en 10 reacciones diferentes y cada una de esas reacciones está mediada por una enzima. Entonces, la suma de esas 10 reacciones metabólicas me van a llegar a la oxidación de una molécula de glucosa hasta 2 moléculas de piruvato. A esa ruta metabólica la conocemos como glucólisis. Entonces, muchas de estas rutas metabólicas las vamos a tener organizadas en cadenas o en ciclos o en una mezcla de estas. Recordemos que cada una de las reacciones metabólicas que ocurren en una ruta metabólica va a estar mediada por una enzima. Los ejemplos de algunas rutas metabólicas son la glucólisis, por ejemplo, que ya les expliqué anteriormente, y algunas reacciones que ocurren en ciclos son, por ejemplo, el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos,
que ocurren en la mitocondria, en la célula, y es a partir de la cual se obtiene energía, es en donde se toma la acetilcoenzima A y obtenemos ATP. Esto ocurre en un ciclo que se denomina ciclo del ácido tricarboxílicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el metabolismo con la obesidad? Bueno, vamos a hablar de un concepto fundamental que es la homeostasis. La homeostasis es la propiedad que tienen los organismos que consiste en mantener sus condiciones internas estables mediante la compensación de algunos cambios que ocurren en las células o en el organismo debido al ambiente que los rodea. Cuando el ambiente que nos rodea sufre algún cambio, ese cambio en el ambiente va a inducir un cambio en el organismo o en la célula. Ese cambio en la célula va a hacer que la célula necesite de echar mano de algunos mecanismos que compensen esos cambios y que permitan mantener las condiciones internas estables. Entonces, para mantener la homeostasis de un organismo o de una célula, es necesario que todos los metabolitos y las concentraciones de los metabolitos que tenga esa célula se mantenga en un estado siempre estándar. En un estado estándar o un estado inicial, los metabolitos van a tener que permanecer siempre de la misma forma. Cuando hay algún cambio en el ambiente que hace que esta célula rompa esta homeostasis, entonces vamos a echar mano de algunos mecanismos compensatorios, para lo cual vamos a echar mano del metabolismo. Y entonces es cuando vamos a ver que la cantidad de energía que nosotros consumamos durante el catabolismo tiene que ser igual a la energía que nosotros gastamos durante el anabolismo. Es decir, necesitamos mantener la homeostasis de la célula a través de mantener las cantidades de energía que entran a la célula y las cantidades de energía que salen de la célula. Es por ello que las reacciones metabólicas se encuentran altamente reguladas. Es decir, si nosotros hacemos mucho ejercicio en un día normal, entonces vamos a necesitar muchísima energía para que se mantenga la homeostasis del organismo o de la célula. Para hacer esto, las rutas metabólicas tienen diferentes mecanismos compensatorios. Estos mecanismos compensatorios dependen básicamente de si el cambio es externo o interno, del ambiente que nos rodea. Por tanto, sabemos que la obesidad está causada por un desbalance energético entre la energía que nosotros consumimos y la energía que nosotros utilizamos. Una energía adecuada, un balance adecuado, sería, por ejemplo, consumir 2.000 kilocalorías al día a través de nuestros alimentos y utilizar esas 2.000 calorías para mantener todos los procesos anabólicos del cuerpo, así como también para la actividad física. Un balance energético positivo implicaría consumir más energía de la que nosotros gastamos en el anabolismo, es decir, consumir 2.300 kilocalorías, esto es porque podemos consumir algún alimento que sea muy denso en energía y entonces la cantidad de energía que nosotros gastamos no es suficiente para poder utilizar esas 2.300 kilocalorías. Lo que sucede entonces es que vamos a tener una ganancia de peso porque esas 300 calorías que están extras las vamos a acumular. Y sucede lo contrario cuando queremos perder peso. En conclusión, hemos revisado el metabolismo energético y su dinámica, así como algunas de las características que tiene el metabolismo con el catabolismo y el anabolismo. Terminemos esta lección por el momento y recuerden que para cualquier duda o comentario pueden hacerlo a través del correo electrónico o los teléfonos que se encuentran en esta página.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.